llegaste a tu pueblo. Shalom Aleichem, que la paz esté con ustedes, amados hermanos. Soy la morá Mariela Pérez Rosas del Bet Midrash Et Haim de la Congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy traigo una clase muy esperada por muchos y una clase un poco controversial. Digo controversial porque hay muchas opiniones al respecto. Así que es un estudio que yo de verdad lo he hecho con lo más profundo, he investigado y espero que las mismas escrituras siempre son las que nos tienen que confrontar las cosas y que las que nos tienen que enseñar la verdad. La palabra es la verdad del Eterno y esa verdad la encontramos en las escrituras. La clase de hoy se trata de nada más y nada menos que Bikurim y la resurrección de Mashiach. Bikurim es la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, conocida como la resurrección de nuestro Mashiach. Así que esta fiesta es muy importante y vamos a empezar por hacernos la pregunta. ¿Qué día fue ocurrió la resurrección de nuestro Mashiach? ¿Por qué es importante saber qué día ocurrió la resurrección de Mashiach? Bueno, es muy importante porque hay que conocerla para poder determinar según esa fecha la fiesta de Shavuot. En realidad se conoce como la fiesta de Bikurim, aunque la palabra Bikurim no aparece en el pasaje que vamos a leer ahora, que vamos a empezar leyendo en las Escrituras en el capítulo 23 del libro de Vayikra, libro de Levíticos, donde encontramos esta fiesta o este mandato del Eterno. Así que vamos a empezar leyendo Levíticos 23, el verso 10 al 11, y dice, la palabra del Eterno dice: habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Yahweh para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Ok, como les dije, acá hay algo bien claro. En el verso 10 dice una gavilla por primicia de los primeros frutos. Aquí no aparece la palabra bikurim, sino acá encontramos que es Omer Reshit. Es en realidad lo que es importante que tenemos que entender que esto es lo que marcaría la cuenta del Omer, lo que se conoce en el hebreo el Sefirat HaOmer, es la cuenta del Omer. El Omer es una medida y se trataba de la recolección de la cebada. Y como les dije, esto es importante conocer porque esa es la que nos va a dar la cuenta del Omer, que son 50 días, nos va a dar la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés. Así que, como les dije, es importante. Ahora, quiero decirles algo, amados hermanos. La resurrección del Mesías no es una fiesta que se nos ha mandado a celebrar. Eso no es una gran celebración. El día de hoy la iglesia celebra mucho la resurrección, se ha enfocado mucho en la resurrección, pero en realidad es que eso nosotros nos ha mandado a celebrar. A lo que nosotros nos ha mandado a recordar y celebrar es su muerte. Es el 14 de Aviv, la Pascua. ¿Por qué? Y la fiesta, los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Porque ahí es donde obtuvimos la redención por medio del sacrificio de nuestro Mashiach. Y esa es la fiesta que Él nos mandó a recordar. ¿Ok? Es el Pesaj, conocida como el Pesaj. Así que vamos a aprender acerca de esta fiesta y entender algo que es lo que ha causado tanta controversia. Y hay, como les dije, varias opiniones al respecto. Como verán, el verso 11 nos dice: Él mecerá la gavilla en presencia de Yahweh para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. ¿Ok? Entonces, aquí es donde comienza la controversia. ¿De qué Shabbat se trata? ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay dos posiciones. Pero antes de enseñar la posición, quiero que algo que tengan bien claros, amados hermanos, y es la palabra Shabbat. La gente se confunde cuando encontramos la palabra Shabbat, se cree, sabemos que es el séptimo día de la semana, el sábado, pero Shabbat no solamente es sábado, hay fiestas que son Shabbat, porque son reposo, como vemos aquí, por ejemplo, en Vayikra, en Levítico 16:31. Miren lo que dice ahí, les voy a leer primero el español y luego lo voy a leer en hebreo para comprobarles lo que les estoy diciendo. El verso 31 del capítulo 16 del libro de Levíticos, la palabra del Eterno dice: será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ok, ¿de qué está hablando? Lógicamente estamos hablando del día de Yom Kippur, el día del perdón que es el día 10 del séptimo mes, según el calendario lunar. Ahora, el día del séptimo mes no va a caer siempre el mismo día de la semana, ¿ok? Caen diferentes. Entonces, aquí, como verán ustedes en el hebreo, miren cómo dice:
Shabbat Shabbaton Hilahem. Un Shabbatón, un gran Shabbat será para ustedes, ¿ok? Entonces estamos viendo que es un Shabbat, es un día de reposo en que no se trabaja. Eso es lo que significa Shabbat, reposar. Pero no necesariamente es sábado. Así que cuando vemos la palabra Shabbat, no necesariamente se refiere al sábado semanal. Esto es lo que quiero que tengan bien en claro. Entonces, acá empieza la controversia, como les dije. Como vemos, las primicias, la cuenta de Omer, había que contarla después del Shabbat, se iniciaba después del Shabbat. Pero ¿de qué Shabbat se trata? Entonces vemos que en Israel del primer siglo había dos opiniones al respecto. Tenemos la primera, que vamos a ver las dos, que son sobre todo los que nos interesan a nosotros, que son los Perushim, que son los fariseos, y los Sadukim, que son los saduceos. Entonces, según los Perushim, ellos contaban, es decir, la cuenta del Omer se iniciaba el día 16 del mes de Aviv o Nisan. Como lo ven ahí en el cuadrito que les he puesto, ustedes ven que les he marcado del día 13. Ok, yo les he puesto domingo, lunes. ¿Por qué he puesto esa fecha? Porque casualmente esta fecha, este año, el 14 cayó lunes, el domingo es 13, entonces por eso que los estoy poniendo para que más o menos se ubiquen y entiendan que se trata de este año, la fecha de este año, ¿ok? Entonces, como les dije, los perushim, o los fariseos, ellos contaban la cuenta del Omer, que es lo que manda después del Shabbat, pero ellos se refieren que es el Shabbat de Pesach, que es el que ustedes ven en rojo, ahí el 15, que es la fiesta de los panes sin levadura, que 7 días debemos comer pan sin levadura y hay 2 Shabbat. La fiesta de los panes sin levadura tiene 2 Shabbat. El día 15 y el día 21 son días de congregarse, ¿ok? Entonces, como verán, para los fariseos, para los perushim, el día 16, que es al día siguiente del Shabbat, el Shabbat que se refiere para ellos, o sea, ellos cuentan que se refiere al Shabbat de Hag HaMatzot, de los panes sin levadura, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que entiendan. Mientras que vamos a ver que los Sadukim hacen un conteo distinto. Ellos entendían que se trataba del Shabbat semanal. Entonces, como verán, ahí el día 20 yo lo he puesto en verde. Quiere decir que ellos van a contar, desde ese domingo van a empezar la cuenta del Omer. Y ojo, quiero que noten algo. Nosotros sabemos que el día 14 es el Pesaj, ¿ok? La Pascua, y el 15 la fiesta de los panes sin levadura. Así que este año vemos que cayó martes los panes sin levadura, miércoles 16, lógicamente, y vemos que el 20, que según esta cuenta del Omer, está pasando después de ¿cuántos días? Después de 1, 2, 3, 4, 5 días de los panes sin levadura, o algo para recapacitar, ¿ok? Así que bueno, vamos a explicar ahora, como les dije, esta es la controversia, esta es la que ha causado división y muchas opiniones al respecto, pero como yo siempre digo, hay una sola verdad, amados hermanos, y esa verdad la encontramos en las Escrituras, en lo que nos enseña la palabra del Eterno, y por eso es que es necesario conocer no solamente el hebreo para poder aprender, entender lo que está ahí escrito, sino también conocer las tradiciones, la cultura, los pensamientos, las formas, las cosas que se dicen para poder entender los modismos hebraicos, que hay muchísimos, y la forma de enseñanza es muy importante para nosotros. Así que vamos a ver, en realidad, como le digo yo, hay muchos mesiánicos el día de hoy que la cuenta del Omer, ellos la inician el domingo. Quiere decir que siempre va a empezar el domingo. Y entonces esto es importante, ¿por qué? Porque si empezamos la cuenta del Omer un domingo, Shavuot va a caer siempre un domingo. Shavuot es la fiesta de las semanas conocida como Pentecostés. Mientras que si nosotros hacemos la cuenta que hacían los Perushim, los fariseos, empezando el 16 de Nisan o Aviv, entonces la fiesta de Shavuot caería un 6 de Sivan, ¿ok? Y eso es como lo celebra el pueblo judío el día de hoy, ¿ok? Entonces, como ven, son dos opiniones diferentes que hay. Así que vamos a investigar un poco y entender a ver qué es lo que nos enseñan las Escrituras al respecto. Como les dije, la razón por la que muchos de los mesiánicos de hoy en día cuentan el Omer desde el domingo es nada más y nada menos por la resurrección de Mashiach, que creen que ocurrió domingo, y sobre todo por el famoso pasaje de la señal de Jonás.
¿ok? Aquí es donde se basa todo, en la señal de Jonás. Así que vamos a estudiar la señal de Jonás y de verdad se van a sorprender muchísimo, porque verdaderamente que yo siempre digo, se entienden muchas cosas que en realidad no son, y prestamos muy poca atención y no sabemos estudiar las escrituras correctamente. Cuando me refiero a estudiar las escrituras correctamente, tenemos que entender que hay una forma de comparar pasajes, de hacer correlación, un pasaje está ligado a otro, hay un mensaje que se nos quiere dar. Muchos de ustedes conocen el Pardes, los 4 niveles de enseñanza de la Escritura, pero hay otros pasajes, hay otras cosas más que vamos a aplicar el día de hoy y va a ser muy interesante para ustedes. Así que vamos a empezar estudiando, como les dije yo, la señal de Jonás. Quiero que sepan algo y les voy a decir que se sorprenderán de que en realidad la señal de Jonás aparece solamente mencionada 3 veces en el Brit Hadashah, ¿ok? El nuevo pacto o el pacto renovado. ¿En dónde lo encontramos? Vamos a verlo. Vamos a ver primero, ¿ok? En Mateo 12, 38, 40. Y la palabra del Señor dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Yeshua les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. ¿Ok? Así que esta la señal de Jonás, de los 3 días y 3 días y 3 noches, es lo que ha dado, ha iniciado esta controversia acerca de que no puede ser el 16 de Aviv, la cuenta del Homer, puesto que si Yeshua murió el 14, el 15 recién enterrado, el 16 no están los 3 días y las 3 noches. Así que yo voy a explicar el día de hoy exactamente sobre esto. Por favor, hermanos, yo les pido que vean todo el video hasta el final, porque no lo van a poder entender si no llegan hasta el final de este video. Así que los incito a que terminen este video y puedan verlo toda, completa la enseñanza, ¿ok? Bueno, vamos a ver otro pasaje, como les dije, solamente 3 veces aparece. La otra vez que encontramos que aparece la señal de Jonás es en Mateo 16, 2, 4. La palabra dice, él le contestó, al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Entonces los dejó y se fue, ¿ok? Aquí esta es la segunda vez que aparece y como les digo, verán, como habrán notado que en este pasaje no dice los 3 días y las 3 noches, ¿ok? Solamente menciona la señal de Jonás. Y por último vamos a ver la tercera que aparece en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, la señal de Jonás, y está en Lucas 11, 29, 30, y dice, como crecía la multitud, Yeshua se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Ok? Así que, hermanos, como verán, yo les dije bien claro, 3 veces aparece esto de la señal de Jonás y solamente una sola vez es que nuestro Mashiach habla de los 3 días y las 3 noches en la profundidad de la tierra, ¿ok? Así que hay que hacernos la pregunta, ¿ok? Vamos a hacernos la pregunta. ¿Cuál es el mensaje verdadero de Yeshua? ¿Y cuál es la verdadera señal de Jonás? Muchos se han concentrado en que la señal de Jonás literalmente solamente se refiere, son los 3 días, las 3 noches que el Mesías pasaría en la sepultura. Eso es lo que se ha interpretado y de ahí, como le digo, el origen de la controversia. Pero ¿es eso realmente lo que Yeshua nos está tratando de enseñar? Así que vamos a analizar y vamos a entender realmente a qué se refiere todo esto. Donde vamos a empezar ahora es entender la frase que dice que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. ¿Ok? Así que vamos a entender de qué se trata esa frase o este hebraísmo, que yo prefiero llamarlo hebraísmo. Vamos a entender algo. En la mentalidad hebraica tienen que entender, para empezar, número 1, corazón es lo mismo que mente. Es el mismo concepto. El corazón y la mente están ligados, ¿ok? Es lo mismo. Les voy a probar con 2 pasajes que vamos a leer. Vamos a ir a Bereshit 6.5. Bereshit es el libro de Génesis
6:5. Les voy a poner uno de la Tanaj y otro del Brit Hadashah, o sea, de la Biblia, y el otro del Nuevo Pacto, Pacto Renovado. Génesis, Bereshit 6:5, la palabra dice: vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma, escuchen hermanos, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. ¿Escucharon? Pensamiento de su corazón. Es lo mismo, la mentalidad hebrea es lo mismo, ¿ok? Y por último también les voy a dar otro pasaje en el Brit Hadashah, que es Mateo, muy conocido, Matillahu, Mateo 7:21. Vamos a ver lo que dice nuestro Mashiach, Mateo 7:21, y dice: no todo el que me... perdón, sí, Mateo, Marcos, es Marcos, no es Mateo, Marcos. Vamos a ir a Marcos 7:21. A ver, ok, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios. ¿Ve? De dentro del corazón salen los pensamientos. Entonces se darán cuenta, por eso es muy importante que entendamos los hebraísmos, los conceptos hebreos para entender. Corazón y mente es una sola cosa, es lo mismo, ¿ok? Eso es uno. Ahora, la otra parte que nos interesa a nosotros conocer es acerca y entender de que cuando se habla de corazón, como le estoy diciendo, que es el pensamiento, en realidad de lo que se trata es el centro, el medio de algo, es la parte importante de algo, es el centro de nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a poder confirmar lo que yo les estoy diciendo? Vamos a ver varios pasajes, vamos a leer Éxodos 15:8. Vamos a leer primero en el español y después se los voy a mostrar en el hebreo para que de verdad puedan, a los hermanos que pueden leer, pueden corroborar que lo que estoy leyendo es correcto, porque por eso es que yo siempre les digo, aprendan el hebreo, porque cuando ustedes escuchan una enseñanza de alguien que les comparte una palabra, una frase en hebreo, ¿cómo ustedes pueden comprobar que se está diciendo correctamente si no saben leer hebreo? Así que lo que está en las raíces hebreas, hermanos, es muy importante que aprendan, que conozcan la lectura, que aprendan el hebreo, la lengua preciosa, la lengua Kodesh, la lengua santa, la Shem Kodesh del Eterno. Ok, entonces le dije Éxodo 15:8. Shemot 15:8, la palabra dice: con el viento de tus narices se amontonaron las aguas, fluyeron erguidos como di que los abismos se cuajaron en el corazón del mar, ¿ok? En el corazón del mar. Vamos a leer otro, el Salmo 46, Salmo 46:2. Salmo 46:2. Yo les estoy poniendo solamente dos pasajes, pero hay muchísimos más que hablan de lo mismo, ¿ok? 46:2 dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar, ¿ok? Entonces, ¿qué se refiere la escritura cuando habla del corazón del mar? Es el centro, el medio, el centro, es decir, el centro de algo, ¿ok? Y ahora, esto es muy importante que ustedes entiendan, hermanos, porque como estamos viendo que nuestro Mashiach dijo que él estaría en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Ahora, tenemos que entender que el centro, el corazón de la tierra es nada más y nada menos que Jerusalén. ¿Cómo sabemos eso? Les voy a mostrar, miren, este mapa antiguo, que así es como se hacía los mapas antiguos, miren, tienen a África, es como un trébol. Europa, Asia, África, y ese circulito que tiene en el medio es Jerusalén, es el centro de la tierra. Ahora, ¿cómo sabemos eso? También encontramos un pasaje en el profeta Ezequiel. Vamos a leer el profeta Ezequiel, el verso 5:5. Ezequiel 5:5. La palabra del Señor dice: así dice Adonai Yahweh, esta es Jerusalén, la puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones. Así que como verán, este es Jerusalén, es el centro, el corazón de la tierra. Y no solamente el corazón de la tierra, amados hermanos, es el corazón del Eterno. Jerusalén dice que la tiene esculpida en sus manos, en su corazón, porque es la ciudad del gran rey, ¿ok? Así que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Así que, como les digo, yo voy a ir explicándoles poco a poco de qué se trata todo esto de la señal de Jonás. Y eso es lo primero que es importante que nosotros entendamos. Ahora, otra cosa que vamos a entender, vamos a estudiar algo.
¿ok? Vamos a estudiar algo sobre la frase, el centro de la tierra, como le dije, y que muchos han entendido que se trata del sepulcro. Pero yo les voy a mostrar algo que realmente se van a dar cuenta que no necesariamente se trata del sepulcro. ¿Por qué? Vamos a ir, como se trata de la señal de Jonás, o de Yona, como se le conoce en hebreo, vamos a leer el capítulo 2 de Jonás, ¿ok? Capítulo 2 de Jonás, que habla casualmente cuando Jonás se encuentra en el vientre de la ballena, ¿ok? Del gran pez en realidad, porque no dice que sea una ballena, pero bueno, la palabra del Señor dice: entonces oró Jonás a Yahweh su Dios desde el vientre del pez y le dijo: en mi angustia invoqué a Yahweh, y él me respondió. Del vientre del Sheol, escuchen esto, es muy importante, del vientre del Sheol pedí socorro, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije: desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí. Tú, oh Yahweh, Dios mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Entonces Yahweh dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en la tierra. Miren, hermanos, pónganse a pensar. Eso no se trata de sepultura. La señal de Jonás no se trata de sepultura. ¿Por qué? Porque Jonás nunca estuvo muerto. Él estuvo dentro del pez, del gran pez, pero nunca estuvo muerto. Él no murió. Él estuvo vivo dentro del pez. Y quiero que sepan algo. Esta oración de Jonás, no es de Jonás. Es una oración que él repite, que la encontramos en 2 de Samuel 22, 1, 7. Que ustedes tomen nota y léanlo. Es una oración de David. David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, que en angustia él clamó a Yahweh. Es una oración de liberación, ¿ok? De eso se trata. Y de hecho van a haber otros pasajes, como les digo, que el Seol, encontramos acá la palabra Seol, desde el profundo del Seol, y todo el mundo entiende que es la sepultura, que es la tumba. No necesariamente, ¿ok? Quiero que entiendan, es estar en muerte, en sentido de muerte, y lo vamos a comprobar con otro pasaje que vamos a leer en los Salmos, los Tejilim, Salmos 18, 4, 5. Y es David. Y esta frase ustedes la pueden buscar, van a encontrarla muchísimo en las escrituras. Y como les digo, no necesariamente se trata de sepultura, ¿ok? Miren, vamos a leer Salmo 18. Salmo 18, 4, 5. Y miren, este salmo, miren lo que dice en la introducción de este salmo. Dice: al director del coro, salmo de David, siervo de Yahweh, el cual habló a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Ok? Por eso es un salmo de liberación, de protección, ¿ok? Que es lo que hizo el Eterno. Entonces le dije, vamos a leer el verso 4 y 5, dice: me rodearon los lazos de la muerte, sentí el espanto de los torrentes de Belial, me rodearon las ligaduras del Seol, las trampas de la muerte surgieron ante mí. Y como verán, David no estaba muerto, sino que se sentía angustiado en angustia de muerte, ¿ok? Angustia de muerte. Esto es lo que se trata. Esto es lo que es la oración de Jonás, de Yona, ¿ok? Entonces, ahora esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entender cuál es el mensaje de Mashiach al decir la señal de Jonás, ¿ok? ¿A qué se refiere? Bueno, como les mencioné antes, los que conocen las raíces hebreas, los que estudian, saben que en el judaísmo hay 4 niveles de interpretación de las escrituras, o forma de estudiar las escrituras, que es el Pardes, el Peshat, el Remes, el Derash, el Sod. Y en el Peshat es lo literal, el Remes es la pista, el Derash es el estudio que se saca de las escrituras, y el Sod lo que está escondido. Pero eso no es todo la forma de estudio de las escrituras, amados hermanos. Yo tuve la bendición de estudiar 2 años de judaísmo con un programa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y yo aprendí muchísimo
muchísimo, que es lo que me ayudó a mí poder entender las escrituras, ¿ok? Y hay una forma que los rabinos enseñan, otras formas de conectar las escrituras. Una de ellas se conoce como ensartando perlas. ¿Qué significa eso? Que yo agarro un pasaje, por ejemplo, la primera vez donde aparece la palabra ruach, que es espíritu, busco otro pasaje y así otro pasaje, y entonces voy insertando perlas y voy a encontrar un mensaje. Esa es una. Hay otra también que es preciosa, que es la que se trata del día de hoy, la que debo compartir con ustedes acerca de la verdadera señal de Jonás, y es algo que se le conoce como el reflejo del espejo, ¿ok? Miren esto, reflejo del espejo. El reflejo del espejo es, encontramos lo mismo, o sea, nos vemos, cuando uno se mira en el espejo uno se ve a sí mismo, pero hay una realidad, estamos al revés, ¿ok? Así que de esto se trata la señal de Jonás, ¿ok? Es una tipología que Yeshua está haciendo del reflejo del espejo, y ustedes lo van a entender cuando terminemos la clase. Así que vamos a ver qué es lo que Yeshua en realidad está diciendo. Lo primero quiero que entiendan es que tienen que reconocer y tenemos que reconocer es que a Yeshua, a Mashiach se le conocía como profeta, ¿ok? Igual a la misma forma que Jonás, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por las mismas escrituras. Miren, vamos a encontrar estos versos donde dice, en Mateo 21:11 dice, este es el profeta Yeshua Minatzeret, Asher Bagalil, que dice Yeshua de Nazaret, que mora en Galilea. Galilea es Galilea, contestaba la gente. Buscaban la manera de arrestarlo, pero también temían a la gente, perdón. O sea, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Mateo 21:46. Así que ya estamos viendo de por sí que Yeshua era considerado un profeta. De hecho, los musulmanes y en el judaísmo hasta el día de hoy a Yeshua se le considera un profeta. La primera parte importante que hay que notar. Así que ahora vamos a entender algo. Otra cosa es importante reconocer y es que en el primer siglo las personas del pueblo siempre esperaban que apareciera un profeta y la forma de reconocer un profeta más que nada era por las señales que él haría. Y es por eso que vamos a ver que constantemente a Yeshua se le piden pruebas, que pruebe si él era profeta. Miren la escritura dice, eso está en la Biblia de allá, dice. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Mateo 12:38. Tenemos otro pasaje. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Yeshua y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mateo 16:1. Y después tenemos el otro que les puse ahí, que es el Lucas 11:16, que dice, y otros para ponerlo a prueba demandaban de él una señal del cielo. Así como estamos viendo, hermanos, de que esto es lo que se esperaba del profeta, que hiciera señales. Y por eso que vemos constantemente que a Yeshua se le pide que haga señales. ¿Okay? Ahora, vamos a entender ahora cuál es el reflejo del espejo, como les estoy diciendo yo. Quiere decir que hay cosas que tenemos que encontrar similares entre Yeshua y Yona, entre Yeshua y Jonás. ¿Okay? Así que vamos a analizar varias de ellas y de verdad, como les digo, para poder entender exactamente cuál es el mensaje, el verdadero mensaje de Jonás que Yeshua estaba transmitiendo. Ok, vamos a ver esto. Primero que nada vamos a ver, el profeta Jonás era de la ciudad de Gad Hefer. Eso ustedes lo pueden encontrar en Segunda de Reyes 14:25. Localizada en Galilea, cerca de Nazaret. Esto hace a Jonás el único profeta, al igual que Yeshua, que eran de Galilea. Okay. Segundo, vemos, el profeta Jonás es el único profeta que fue enviado a otra nación que no fuera Israel, al igual que Yeshua, que su mensaje es para todas las naciones. Vamos a continuar, tenemos más similitudes. El profeta Jonás fue enviado con el mensaje de arrepentimiento, lo mismo que hizo Yeshua. Yeshua, al iniciar su mensaje, comenzó diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios os ha acercado. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Dice, tanto Jonás como Yeshua anunciaron que venía destrucción. Yeshua anunció la destrucción de Jerusalén, y Jonás también anunció la destrucción de Nínive. El profeta Jonás huyó en un barco donde tuvo que confrontarse con una tormenta, al igual que Yeshua, que sabemos que sufrió una tormenta atravesó una tormenta cuando estuvo en el barco. Ok, entonces ahora, como les digo, como verán hermanos, hay muchas similitudes
muchas similitudes entre Jonás y Yeshua. Pero como les dije que se trata del reflejo del espejo, hay cosas similares, pero tiene que haber algo diferente, algo que está opuesto, o sea, algo diferente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar diferente entre Yeshua y Jonás? Vamos a verlo, lo que se opone, lo opuesto. Vamos a ver. Aunque Yeshua era conocido como el profeta de Galilea, él nació en Betlehem, en Belén. Jonás no hizo ninguna señal, mientras que Yeshua hizo muchas. Yeshua obedeció el mandato inmediatamente, Jonás no. Nínive creyó y se arrepintió, mientras que el pueblo de Israel en general todavía no ha respondido al mensaje de Yeshua. Perdón. Israel fue destruida, mientras que Nínive no. A Nínive se le dio 40 días. Jonah anunció, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jerusalén se le dio 40 años después de la muerte de Mashiach. ¿Ok? Así que como verán, hay muchas similitudes, pero también como vemos, hay cosas que se oponen, están cosas opuestas. Ahora, lo más increíble que debemos entender, amados hermanos, es esto. ¿Cuál es el verdadero mensaje del profeta Jonás? Hay algo que debemos conocer y de repente muchas personas no conocen. Y se trata de que Jonás es importante porque es un mensaje de Teshuvah. Teshuvah que significa arrepentimiento. ¿Ok? Y es tan importante que Jonás es leído el día más sagrado del calendario hebreo. Quiere decir el día de Yom Kippur. Por lo tanto, Jonás es un mensaje de arrepentimiento, ¿ok? Teshuvah, ¿ok? Y eso es exactamente el mensaje que vino a traer nuestro Mashiach, el mensaje de arrepentimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es literalmente lo que Yeshua está diciendo? Cuando con esto, ahora tenemos que entender algo, como yo les dije, algo que es muy importante. Sobre todo, como les dije, es el reflejo en el espejo. Yo les puse, en el dibujito que puse, había un gatito, después se ve un león. ¿Por qué hice eso? Porque quiero que lean algo. Vamos a leer Lucas 11:30, ¿ok? Vamos a ver, porque Yeshua está haciendo la comparación en su mensaje de él, en lo que él vino a hacer, con el mensaje de Jonás. Pero hay algo que tiene diferente, él tiene algo diferente. Está en Lucas, vamos a leer Lucas 11:30, y de ahí se van a dar cuenta. Miren lo que dice. Porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Pero miren el verso 32. Los varones ninivitas se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. ¿Qué Yeshua está diciendo? Que él es más grande que Jonás, de que ese es el mensaje que él ha venido a traer, él es el Mashiach, de que ha venido a traer la verdad, a regresar al Eterno. El pueblo judío en esa época estaba muy apartado del Eterno, tenía una religión, pero no tenían relación con el Eterno. Sus tradiciones, lo que le habían añadido a la palabra, había invalidado la Torá del Eterno. Y Yeshua vino a traerles el mensaje de restauración, él vino a cumplir lo que el Padre lo había enviado a hacer. Y bueno, sabemos que muchas personas aceptaron, pero tristemente los líderes religiosos de su época no entendieron. Los que supuestamente tenían el conocimiento de la Torá, de las Escrituras, no entendieron el mensaje de Yeshua, no vieron, no pudieron ver quién era él. Y eso es algo bien triste, amados hermanos. Y muchas veces pasa lo mismo el día de hoy. Las personas, los pastores, los religiosos, las personas que tienen más conocimiento son las más cerradas en su mente para entender la restauración que está sucediendo en esos tiempos. Las ovejitas entienden, las personas que aman al Señor entienden, pero las personas que tienen mucho conocimiento, que se han inflado como la levadura, que creen que se lo saben todo, esas personas no pueden llegar a la palabra del Eterno porque no están dispuestos a decir que se equivocaron. Y yo espero, amados hermanos, que después de esta clase, después de estudio, las personas que han pensado al revés de lo que les voy a mostrar el día de hoy acá, tengan de verdad un corazón humilde para reconocer que se han equivocado. Porque yo se los voy a demostrar con las mismas escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener un corazón humilde para decir que nos hemos equivocado. ¿Ok? Así que ahora, ya les he presentado la señal de Jonás, a qué se refería, el mensaje y todo eso. Pero ahora vamos a ver lo importante que es para todos, acerca de los 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que significa los 3 días y 3 noches? Y yo les voy a confesar algo, amados hermanos. En verdaderamente que yo también al principio, cuando
cuando comencé a darme cuenta de la resurrección, cómo se celebraba el domingo y que en verdad la iglesia se celebra el viernes, la muerte del Mesías, y el domingo no había los 3 días, yo también había hecho este conteo y en verdad me equivoqué. Pero después, cuando yo he venido a hacer este estudio, me he dado cuenta, y en verdad que yo le agradezco al Eterno, que a poder haber recapacitado y haberme dado cuenta que de verdad no era correcto lo que yo había pensado al principio. Y por eso que estoy haciendo este estudio, porque quiero que todos lo entiendan y en verdad puedan comprobar con la escritura las verdades de la palabra del Eterno. Y se trata acerca de los 3 días y 3 noches. ¿Qué ha pasado con estos 3 días y 3 noches? Siempre hemos pensado que los 3 días y 3 noches tienen que ser 72 horas, es decir, tiene que haber pasado 72 horas. Un día tiene 24 horas, ¿verdad? Así que Yeshua tenía que resucitar después de 3 días, es decir, después de 72 horas. Pero ahora, amados hermanos, yo les voy a hacer una pregunta y a ver si se dan cuenta. Si nosotros contamos 72 horas, ¿en qué día estamos? Después que acabaron las 72 horas, ¿qué día está empezando? El día cuarto, amados hermanos. El día cuarto, no el día tercero. ¿Ok? Entonces, ahí vino la confusión. Ahí viene la confusión de contar mal, que creen que si murió a las 3 de la tarde, tiene que haber resucitado a las 72 horas, a las 3 de la tarde exactamente. Eso no es así, amados hermanos. No es imposible. Porque, ¿qué pasa? No cuadraría. Porque si él resucitó después de 72 horas, ya no está dentro de los 3 días. Están empezando el día cuarto. Entonces no tiene sentido el conteo de las 72 horas. Y yo les voy a mostrar algo más. Y ese es el problema, es que no tenemos, como les dije, el conocimiento de la cultura hebraica, ni las palabras hebreas, ni el pensamiento hebraico. ¿Y a qué me refiero? A es entender que la palabra día en el hebreo no tiene nada que ver con 24 horas, amados hermanos. Un día no tiene que ver nada con 24 horas en la mentalidad hebrea. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a leer los varios pasajes. Voy a compartir con ustedes varios pasajes. Vamos a empezar primero, como siempre hago, en el español y de ahí los voy a llevar al hebreo. Vamos a empezar en Bereshit 24.1. Bereshit, Génesis 24.1. 24.1 dice: Era Abraham anciano entrado en días, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Entrado en días, muchos días, ¿cuántos días? Viejo, una persona mayor. O sea que un día no tiene que ver con 24 horas, tiene que ver con un tiempo, con días, con un conteo de ciertos tiempos, ¿ok? No tiene nada que ver, o sea, no es con 24 horas, se refiere a un periodo de separación de tiempo, es un tiempo indeterminado, no es exacto, ¿ok? Vamos a ver otro pasaje. El otro pasaje que vamos a leer está en Levíticos 25-29. Sí, Levíticos 25-29. Vamos a encontrar. A ver. Vayikra, Levíticos 25-29. ¿Ok? Y ese es el que tienen que prestar atención. Miren, dice. Sí. Si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate durará hasta cumplirse el año de su venta y podrá redimirla en el término de un año. ¿Ok? Un año. Ahora, amados, yo les voy a mostrar en el hebreo para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo. Acá tenemos Yom o Yamim. Yom es en singular y Yamim es en plural. Es la misma concordancia strong. Como leímos en Bereshit 24.1 que dijimos que Abraham estaba entrado en días, y eso es lo que ven exactamente en el hebreo. Dice, Ve Abraham Saken, y Abraham era viejo. Yamim. Venía ya en días. Yamim, en días. Muchos días. O sea, no tiene nada que ver con 24 horas, como les digo. Ahora, vamos a ver la siguiente. Miren, 25-29, Levíticos, que dice, esta parte que está aquí, que le he puesto en el hebreo, es la parte final del versículo, donde dice, y podrá redimirla en el término de un año. Miren lo que dice en el hebreo. ¿Qué dice? Yamim tiye geulato. Yamim, días, será para redimirla. ¿Okay? Días, y sin embargo, acá se nos ha traducido como un año. Por lo que la palabra días, amados hermanos, no tiene nada que ver con 24 horas. La palabra de contexto para día en el hebreo es varios días, no es un tiempo indeterminado. Puede ser año, varios días, no tiene que ser 24 horas exactamente, ¿ok? Eso es lo que quería demostrar. Y lo mismo también pasa con la palabra para mañana, pero bueno, eso es un estudio para otro día. Vamos a continuar. Entonces, ahora, esto es lo que tenemos que entender. Vamos a hacernos esta pregunta, como le estoy diciendo. Tercer día. ¿El tercer día a qué se refiere? ¿Cuándo es el tercer día? Tenemos que ver que el tercer día, amados hermanos, como les dije, no es cuando ya pasaron 72 horas, como se ha enseñado. Miren.
¿Cuándo empieza el tercer día? Después que acabó el segundo. Después que pasaron, ¿qué? 48 horas. Entonces, ahí sí es que empieza el tercer día. O sea que este es lo que es muy importante nosotros entender. Eso no es que hayan pasado 72 horas. El tercer día es al inicio del tercer día. En cualquier momento del tercer día, puede ser en cualquier momento, mañana, en la tarde, en ese mismo tercer día. ¿Cómo sabemos eso? Pues casualmente encontramos, les voy a leer varias escrituras donde encontramos esta noción de que menciona los 3 días y sin embargo nos dicen el tercer día. ¿Ok? Vamos a ver, la primera la encontramos en Bereshit, en Génesis 42. Génesis 42, 17, 18. Génesis 42, 17, 18. Yosef, cuando encerró a sus hermanos en la casa, y mira lo que dice, y los puso juntos bajo custodia por 3 días, ¿ok? Dice, pero al tercer día les dijo José, haced esto, viviréis, yo temo a Elohim. Bueno, eso es muy importante de los 3 días, porque tiene que ver siempre con la resurrección, pero bueno, dice, ¿ves? Por 3 días y al tercer día. Entonces, lógicamente, si por 3 días lo puso, al tercer día no puede ser el cuarto. ¿Ok? Es dentro del tercero, o sea, el tercer día, cuando inicia el tercer día, ese es el día tercero. ¿Ok? Y después también encontramos otro pasaje en Esther, encontramos lo mismo. Miren, en Esther capítulo 4, el verso 16 y hasta el 5:1. Miren, 4, 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días. ¿Ok? Dice, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si he de perecer, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme todo lo que Esther le había encomendado. Al tercer día sucedió que Esther visitó sus atavíos reales y se presentó ante el patio interior de la casa del rey. ¿Ok? Así, al tercer día. Pero dice 3 días y 3 noches. Entonces, ¿y qué había pasado? ¿Había acabado los 3 días? No, habían pasado 2 días y en el tercer día ella se presenta. Pero ese tercer día está dentro de los 3 días. O sea, como verán, no tiene sentido, amados hermanos. No tiene sentido. No podemos hacer ese conteo de 72 horas porque no nos cuadraría. No nos cuadraría. Miren, el tercer día puede ser en cualquier momento. Cuando está empezando el tercer día, cuando está a mitad del mediodía, a la tercera de ese tercer día. Pero no tiene nada que ver con 72 horas. Y esto es muy importante que reconozcamos, porque si no reconocemos eso, hermanos, entonces ¿sabes qué? No estamos entendiendo nada, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere Yeshua cuando dijo que tenía que estar 3 días y 3 noches en Jerusalén? Y hay algo que muy pocos se han puesto a pensar, ¿ok? Y vamos a ver a ver, ¿cuál es donde les puse yo? Vamos a leer y vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Y vamos a hacernos una pregunta que... quiero que vean algo. Yeshua, en la frase tercer día, es la que más repite Yeshua. De hecho, aparece 7 veces en el Brit Hadashah. La señal de Jonás, como vimos, aparecía 3 veces y solamente una vez los 3 días y 3 noches. Sin embargo, las otras 2 veces menciona señal de Jonás. Y como hemos aprendido, ya vimos de qué se trataba la señal de Jonás. Ahora, estos 3 días en Jerusalén, que habla Yeshua, que iba a estar en agonía de muerte, tiene que ver, es desde que él llegó a Jerusalén. Nosotros sabemos que al último él ya sabía que lo querían matar y él se alejó de Jerusalén, pero cuando se acercaban sus días, él bajó a Jerusalén porque sabía que había llegado su hora, ¿ok? Así que vamos a ver esto, miren lo que dice acá. Dice, desde entonces comenzó Yeshua a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Y mire, le puse otro pasaje. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Al tercer día, hermanos, al tercer día, ¿ok? No al cuarto día. Si contamos 72 horas sería el cuarto día, no el tercero, ¿ok? Ahora, entonces piensen esto. ¿Cuándo empezó la angustia de muerte? Como el cántico de Jonás en el vientre del pez, como el salmo de David que clamó Yahweh. ¿Cuándo empezó la angustia de nuestro Mashiach, amados hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿En su muerte? No empezó en su muerte. Miren, ¿cuándo empezó? Desde que estuvo en Getsemaní. Después de que terminó el Pesaj
Él fue a orar y ahí vino su angustia de muerte, porque sabía lo que le esperaba. Esa misma noche fue arrestado, esa misma noche fue llevado delante de los sacerdotes, donde se burlaron de él, donde le colocaron la corona de espinas, donde le pegaron, donde le arrancaron la barba, donde después lo mandaron a latigar, donde le hicieron cargar el madero y por último lo crucificaron. Lo crucificaron, amados hermanos. Entonces, ¿qué, amados hermanos? Esa angustia de Yeshua, de las 3 días y 3 noches, fue en Jerusalén desde el día de la noche que cenó el Pesaj con sus talmidim. ¿Ok? Yo les voy a mostrar algo, miren. Sí, tenemos 3 días y 3 noches de esa angustia. ¿Por qué? Ahí ven el primer cuadro que les puse, 13 y 14. Hay algo que yo les quiero aclarar, ¿ok? Que también hay mucha confusión al respecto. Y es acerca de qué noche celebró Yeshua el Pesaj. Si el 13 para el 14 o del 14 para el 15. Lógicamente, él celebró del 13 para el 14 porque el día 14, el día que se sacrificaba el Cordero de Pascua, nuestro Mashiach estaba muriendo como el Cordero, el Seja Elohim, Hanoseh Hatar Haolam, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Ahora, entonces la gente dice, entonces, ¿él no celebró un Pesaj? ¿Él no celebró la cena de la Pascua? Sí, por supuesto que sí, porque además eso es lo que pasa, que por desconocimiento que tenemos de la cultura del primer siglo, no hemos podido entender. Quiero que sepan algo, era común para los rabinos, Yeshua era conocido como rabí, él era un rabino que tenía talmidim que lo seguían, y era algo particular de los rabinos que hicieran un Pesaj antes, es decir, del 13 para el 14, los rabinos se reunían con sus talmidim para hacer celebrar un Pesaj. ¿Por qué hacían eso? Porque del 14 para el 15 era el Pesaj familiar, que celebraban con la familia. Prácticamente tenían 2 celebraciones de Pesaj. Y eso no es extraño, amados hermanos, porque hoy día las personas que están en el exilio, o sea, el pueblo hebreo, en realidad en Israel, solamente en Israel se celebra un Pesaj. Sin embargo, el pueblo que está exiliado, que está fuera de la tierra de Israel, sí celebra 2 seders, hace 2 cenas de Pascua. Así que eso no es algo raro, como comprenderán, ¿ok? Así que van a ver, ahora vamos a continuar. ¿A dónde estamos? A ver. Entonces, el cuadrito que les estaba enseñando. Él, el día 13, cena con sus talmidim. Ese mismo día es arrestado. Ese mismo día es que es burlado, se burlan de él, es llevado a pretorio, es llevado ante Pilatos. El día 14 es crucificado. Él es crucificado en el madero, es colgado en el madero. El día 14, ya para el 15, que empieza la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos el segundo día y de ahí tenemos el 15 al 16. Como ven, ahí tienen 3 días y 3 noches, prácticamente, lo que dijo Yeshua. 3 días y 3 noches, contando desde su angustia, desde su martirio y hasta su tiempo de su muerte y su resurrección. Prácticamente sí hay 3 días y 3 noches. ¿Y por qué? Él está resucitando después de que pasó el 15, del 15 al 16, cuando acabó el Shabbat de la fiesta de Pesaj, que es el 15 de Aviv. Es decir, el día 16, el día de la cuenta del Omer. Ese es el día en que Mashiach resucitó, exactamente con las primicias de cebada, porque quiero que entiendan algo, que se trata de las primicias de cebada, porque el trigo es el que madura en más tiempo y que se presenta en la época de Shavuot. Así que realmente Mashiach sí resucitó en la fiesta de las primicias de cebada, pero no a los 3 días, sino empezando el tercer día. Empezando al tercer día. Entonces, ahora yo les voy a enseñar algo porque, como les dije, las mismas escrituras son las que nos van a enseñar. Y hay algo que en verdad, como las Biblias están tan cambiadas, amados hermanos, y verdaderamente que esto es algo que yo me sorprendo porque las sociedades bíblicas, siempre he dicho, van a tener que darle muchas cuentas al Eterno por haber cambiado la palabra del Eterno. Porque, amados, ustedes pueden ir a los griegos, a los textos originales, al griego, y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, bien sea la Tanaj, tenemos que ir al hebreo, ¿ok? Al hebreo. Y con el Brit Hadashah tenemos que ir al griego porque fue escrito en griego, ¿ok? Entonces, el mismo griego, si ustedes van a los textos griegos, a una Biblia interlineal griega, ustedes van a darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo, que Yeshua no resucitó ningún domingo, ¿ok? Y de hecho lo vamos a ver con las mismas escrituras. Vamos a verlo cómo. Yo les voy a compartir ahora ¿dónde estamos? A ver, les voy a compartir los pasajes que encontramos en la Biblia del oso, ¿ok? La Biblia del oso, eso es lo que quiero que entiendan,
Es muy importante porque esta es la primera Biblia que se tradujo en español. Y esa es la que no está malinterpretada, ni mal traducida, ni nada, sino es la verdad. Miren lo que dice. Mas como Yeshua resucitó por la mañana el primero de los sábados, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Marcos 16:9. En Lucas dice, y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al monumento, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24:1. Miren el siguiente. Y el primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana siendo aún tinieblas al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Ahora, ustedes dirán, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver esto del primero de los sábados? ¿Ok? ¿Qué significa? Bueno, primero que nada, voy a explicarles algo. Quiero que vean este pasaje de aquí. En Lucas 6:1, miren, dice, y aconteció que pasando él por los sembrados en el sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban las espigas y comían refregándolas con las manos. Sabemos que los perushim, los fariseos, los maestros de la ley lo criticaron a Yeshua por estar haciendo eso. ¿Por qué vemos que en estos pasajes uno dice primero los sábados y el otro el segundo los primeros sábados? ¿A qué se refiere? Pues es nada más y nada menos que el conteo del Omer, la cuenta del Omer, el Sefirat HaOmer. Porque la palabra en verdad en Levíticos dice que había que contar 7 Shabbat, tenía que pasar 7 sábados. Y después de que haya contado 7 sábados, el día 50, no dice en ninguna parte al día siguiente del Shabbat, hermanos. ¿Ok? No dice eso, sino dice, contarás, después que hayan pasado 7 sábados, eso es lo que dice, contarán 50 y ese día presentarán la ofrenda que es la ofrenda de trigo, que es la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Y como verán, aquí se trata de esto. Tenía que pasar, por eso que encontramos en la resurrección de Mesías, que dice el primero de los sábados. ¿Por qué? Porque es el primer sábado de la resurrección de Mesías, o sea, el primer sábado que había que contar para la cuenta del Omer. ¿Cómo podemos saber eso? Miren, yo hice un cuadro que es bien interesante. Les voy a enseñar primero, quiero que entiendan algo acerca de los meses hebreos. ¿Ok? Vamos a ir primero. Aquí hice un cuadro, estos son los meses hebreos que tenemos. Como verán, a nosotros les puse en rojo los que nos interesan, que es el mes de Aviv y Nisan, que es el mes de la Pascua, y el segundo mes que es Iyar, y después Sivan, que es el tercero. Pero a nosotros, para nuestro conteo, nos interesan el mes de Aviv y el mes de Iyar, que es el primero y el segundo. Como verán, el mes de Nisan tiene 30 días, y el Iyar tiene 29 y el siguiente 30 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque yo les voy a mostrar. Si nosotros estamos viendo acá de que María Magdalena fue el sábado, primero de los sábados, por la mañana al sepulcro. Ahora miren, fue el sábado por la mañana. ¿Y qué pasó? Yeshua ya no estaba. Ya había resucitado. El sábado por la mañana ya no estaba. El sepulcro estaba vacío. ¿Ok? Entonces, miren, contando eso, entendiendo eso, de que es el sábado, miren, yo lo traté de poner a las fechas de nuestro Mashiach, de su muerte, y miren cómo nos da exactamente, van a ver ahí. Mashiach murió, lo que ustedes ven ahí, el día 13 en azul. Bueno, el día primero el primero que tienen en azul, el primerito que tienen, empezamos el cuadro con el día 26, 27, 28, 29. De ahí tienen un día 1 que es el primero de Nisan, ¿ok? De Aviv. Está en azul para que sepan que ese es rojo es el inicio de mes. Y de ahí vamos a llegar a la tercera semana, que es la semana del Pesaj, 13, 14, que lo puse en azul, que saben, el 13 es de la noche que Yeshua cenó con sus talmidim, el 14 es el día de su muerte, y el día 15 está en rojo, ¿por qué? Porque el día 15 es Shabbat, entonces el conteo del Omer se cuenta del 16, porque está en verde, por eso lo puse en verde, que es al día siguiente del Shabbat, la primicia de la cuenta del Omer, de la cebada, y como verán, no es domingo, ¿ok? En este día cayó viernes. Entonces, este es el día que Yeshua resucitó. Yo no les puedo decir a qué hora resucitó. Si fue por la mañana, por la tarde, al atardecer. No, pero fue el día 16, el día que se presentaban las primicias, Bikurim. Y por eso que el 17, que María Magdalena, que es Shabbat, que es el primero de los sábados de la cuenta del Omer, ya Yeshua no estaba en la sepultura. Y como verán, ahí se puede contar 7 sábados. El primero es 17, el 24 es el segundo, el primero, el 8, el 15, el 22, 29. Hemos contado 7 sábados y llegamos al día 6 de Sivan, que es la fiesta de Shavuot. Y en este caso, haciendo este conteo nos da el día viernes. ¿Okay? Así como verán, amados hermanos,
no tiene nada que ver con domingo. Eso no tiene que ver con domingo. Ahora, ¿cómo yo les puedo probar algo más? Ahora les voy a enseñar algo que es increíble. ¿De dónde es que el pueblo judío por miles de años, amados hermanos, viene celebrando la cuenta del Omer el 16 de Aviv? Y eso es lo que yo digo a veces, a mí, en verdad, que a veces hasta me causa risa. Muchas personas vienen a las raíces hebreas y creen que ya tienen más conocimiento que el mismo pueblo judío, que ha venido celebrando por años, miles de años, algo que lo vienen heredando. Ellos han mantenido la Torá, las fiestas, todo lo han mantenido. Si no fuera por ellos, nosotros que estamos ahora entendiendo todo esto, no tendríamos nada. Entonces, ahora hay gente que quiere saber más que ellos. ¿Ok? Y algo que quiero que entiendan, estamos viendo la posición farisaica, los perushim, y eso es muy importante. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque Rav Shaul era un fariseo. Así que Rav Shaul tenía que haber hecho la cuenta del Omer el 16. El 16 empezaba la cuenta del Omer. Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde es que mucha gente dice que la cuenta es un invento de los judíos y que por qué han hecho eso? Pero ¿saben qué? Como les dije, amados hermanos, serán las mismas escrituras las que nos muestren, ¿ok? Así que vamos a ir a la entrega de la Torá. La entrega de la Torá que nos va a dar exactamente, mostrar que la entrega de la Torá fue dada el 6 de Sivan. No tiene nada que ver que en Levítico 23 no encontremos que celebrará la fiesta de Shavuot el 6 de Sivan, no nos lo dice. ¿Ok? Yo no puedo decir por qué razón el Eterno nos dio la fecha, pero sí sabemos que nos dio la fecha de la entrega de la Torá, porque lo vamos a descubrir por las mismas escrituras, ¿ok? Así que vamos a leer Shemot 19, Éxodo 19, y yo les voy a dar una explicación aquí, porque después quiero hacer una clase acerca de la entrega de la Torá también, porque es muy interesante, hay muchas cosas acá importantes notar. Pero bueno, vamos a empezar leyendo Éxodo 19, vamos a leer Éxodo 19, vamos a leer del 1 al 11, ¿ok? Del 1 al 11 lo que vamos a leer. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo partido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí frente al monte acampó Israel. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas, los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros serás objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es algo muy importante recalcar, hermanos. Si guardáis mi pacto, es lo que siempre el Eterno ha pedido. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Ok, ahora miren hermanos, nosotros podemos contar el día de entrega de la Torá. ¿Cómo podemos hacerlo? Ok, como les digo, por eso que necesitamos ir al mismo hebreo. ¿Por qué? Porque si no vamos al hebreo no podemos entender lo que las escrituras nos están mostrando. ¿Ok? En el verso 1, vamos a empezar en el verso 1, 19.1, nos vamos a concentrar en este pasaje. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, les voy a mostrar algo en el hebreo para que vean. Miren. Sivan 1. Este es el primer día del tercer mes. ¿Cómo sabemos? El mismo hebreo nos lo dice. Mira lo que dice. Bajodesh hashlishi. Bajodesh. La palabra Jodesh es el nuevo mes, la nueva luna. Hashlishi, el tercero. O sea, en la nueva luna del tercer mes. O sea, quiere decir que es el primer día del tercer mes. Dice, Letzet Benei Israel, de la salida de los hijos de Israel, Me'eretz Misraim, de la tierra de Israel, Bayom Hasé, en ese día, Bayom, en aquel día, Hasé, en aquel mismo día, Baú Midbar Sinai, llegaron al desierto de Sinaí. En aquel mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Quiere decir que el primero Sivan, ellos llegan a Sinaí y como dice, ellos acamparon ese primer día. Pero ahora en el día siguiente, en Sivan 2,
vamos a ver que Moshe es que sube. El problema que tenemos es con las traducciones, porque como verán, aquí en el verso 3, vamos a leer Éxodo 19:3, en la textual, que es la Biblia que yo estoy leyendo, dice, pero Moisés había subido. Eso entonces nos da a entender que es todo continuo, pero eso no es así, hermanos. Pero miren lo que dice, Moshe alá al Elohim, y Moisés subió al Eterno. Quiere decir, al día siguiente, porque ellos acamparon el primer día, quiere decir que el Sivan 2, el segundo día del mes de Sivan, él subió al monte a encontrarse con el Eterno. Y luego vamos a ver que él baja. Vamos a ver que él baja, le da el mensaje al pueblo y nuevamente vamos a ver que él vuelve a subir. Ahora, quiero que sepan eso. Cada vez que él sube y él baja, es un día. Él no puede subir y bajar, hacer 3 subidas y 3 bajadas en el mismo día. No es así, ¿ok? Y de hecho, esa es la forma que el pueblo judío lo ha contado, ¿ok? Vamos a ver el siguiente. Miren el siguiente. Shemot 19:7. Continuamos en el día 2 de Sivan, dice, entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Yahweh le había ordenado. Ahí dice bien claro, dice, vayabó, y vino Moshe. Dice Moshe, vayikra, letzakenei ha'am, y les dijo a los ancianos del pueblo, les habló a los ancianos del pueblo. Y por último, en Sivan 3, que es el tercer día de Sivan, en eso 19:8, vamos a ver que ya Moisés está viniendo por tercera vez, quiere decir que volvió a subir y volvió a bajar. Es otro día, el 8. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha hablado, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Me dice, Vayashev Moshe et Divrei Ha'am el Yahweh. Vayashev, esa palabra es y retornó, y regresó Moshe. ¿Ok? Así que acá vemos ya, tenemos 3 días. El día primero que acampan, el segundo día que Moisés sube y baja, otro día que él sube y baja nuevamente a darle al pueblo las palabras de Yahweh. Y por último vemos que el Eterno le dice, prepárate que de aquí a 3 días que yo descenderé en el tercer día. ¿Ok? Así que si tenemos primero, segundo, tercero Sivan y tenían que prepararse en 2 días, prepárate hoy, como dice acá en el 4 y 5, donde dice, y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá sobre el monte. Dice el verso 10, entonces Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus ropas. 4 y 5, de Sivan, ellos tenían que estar preparados, y el día 6, el día tercero, el Eterno descendería al monte Sinaí para entregar la Torá a Moshe y al pueblo, a Israel, al pueblo de Israel. Así que, amados hermanos, como verán, es la misma escritura la que nos muestra que la Torá fue entregada el 6 de Sivan. Así que, amados hermanos, no nos pongamos a inventar cosas. ¿Por qué quieren inventar? ¿Por qué quieren cambiar algo? Porque no tienen más respeto por las cosas. Yo no entiendo de verdadmente que cómo podemos hacer esas cosas y de verdad no entendemos que no podemos añadir ni quitar. Yo no le estoy añadiendo ni quitando, le estoy leyendo exactamente lo que dice las escrituras. Y por último, ya para terminar, quiero que entiendan algo. La perfección que es la palabra del Eterno, las fiestas. Yo no sé si muchos de ustedes han visto algunos de mis videos que tengo sobre el lámpara de mis pies es tu palabra, donde enseño que la menora tiene que ver con las escrituras. Tiene que ver con todo, tiene que ver con las escrituras, con las fiestas del Eterno, con todo tiene que ver. Y ahora quiero mostrarles algo para que vean y entiendan que nos da exactamente las fiestas, cómo nos da la menora. Miren, en la menora tenemos los 7 brazos, tenemos las 7 fiestas del Eterno. Empieza por el Pesaj, que es lo que tienen, la primera que tienen ahí con el número 14. El día 15 son los panes en levadura. Y el día 16 es Bikurim, las primicias de cebada, la resurrección de nuestro Mashiach. Ahí es el tercer día, porque si él murió el 14, como le dije el 15 y el 16, él resucita, resurrecta, ¿verdad? La palabra es resurrección, no es resucitar, es resurrecta el día de la cuenta del Omer, el primer día de la cuenta del Omer. Por último tenemos en el medio, el tercer mes, el sexto día, que es el tercer mes, el mes de Sivan, el sexto día, la entrega de la Torá, que es el día 50, que es de la cuenta del Omer, que es la fiesta de Shavuot. Y por último tenemos el primer día del séptimo mes, que es la fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta. Después la sexta fiesta es Yom Kippur, que es el 10º día del séptimo mes, y la fiesta de los tabernáculos, que empieza el 15 del séptimo mes. Aquí esto es muy interesante porque, miren, hermanos, por qué el Eterno dio en el tercer mes el sexto día la entrega de la Torá. Esto no es casualidad. Miren esto, la menora está separada
Es una menorá de 7 brazos, pero sabemos que la del medio es la importante, porque esa es la entrega de la Torá, esa es la fiesta de Shavuot, esa es la fiesta que vino el Ruach HaKodesh, eso representa al Ruach Yahweh, de los 7 espíritus del Eterno, el Ruach Yahweh, y casualmente tiene 3 brazos a un lado y 3 brazos a otro, y exactamente eso es lo que tenemos 3-6, son tres brazos a un lado, de 6 brazos que tiene la menorá, 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro. Así que, hermanos, esto todo no es por casualidad, es perfecta la palabra del Eterno. El Eterno no se equivoca cuando da las fiestas, cuando da las cosas. Así que yo espero de verdad, hermanos, que esto les haya quedado claro, que entendemos y por qué es muy importante que sea claro para nosotros, como les dije al principio. La resurrección del Mesías no es una fiesta importante en el sentido de celebrarla, porque no se nos ha mandado celebrar, sino simplemente lo que nos importa, el conteo, es la cuenta del Omer, ¿ok? ¿Por qué? Porque el conteo del Omer nos va a dar la fiesta de Shavuot, que es así, es una celebración, es un Shabbat que debemos guardar. Entonces sí es muy importante reconocer el día de la cuenta del Omer. Y como habrán visto, se trata del 16 del mes de Aviv, el 16 de Aviv, al día siguiente del Shabbat de Pesach, que son los panes sin levadura, de acuerdo como el pueblo judío lo viene celebrando, ¿ok? Y entonces eso nos va a dar exactamente a los 50 días nuestra fiesta de Shavuot, que va a caer este año el miércoles 4 de junio, es el 6 de Sivan, ¿ok? Así que estas son las fiestas, amados hermanos, y como les dije yo, el Eterno nunca, el domingo no tiene nada que ver en este asunto, no tiene nada que ver en este asunto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Mashiach no resucitó ningún domingo. Lo han comprobado con las mismas escrituras, la Biblia del oso, ¿ok? Así que eso del domingo no aparece para nada. De hecho, como vemos, es el sábado, ya Yeshua había resucitado. Así que espero de verdad que esto les haya servido mucho a aclarar todas las dudas que tienen acerca sobre esta fiesta. Sé que muchos van a oír, van a entender, Shema, van a oír y obedecer, otros no, seguirán en la dureza de su corazón, pero como les digo, amados hermanas, que sea siempre la palabra la que nos enseña. Así que no inventemos, no cambiemos las cosas, amados hermanos. Celebremos las cosas como el Eterno manda, como lo ha venido celebrando el pueblo judío por 2000 años, como lo celebró Yeshua, como lo celebró Rav Shaul, como ellos lo han venido celebrando. Así que no cambiemos nada, estemos listos para esa fiesta preciosa de Shavuot, donde vino el Ruach HaKodesh y fue la entrega de la Torá. La Torá preciosa del Eterno, su palabra, que es la que nos santifica, la que nos ayuda, la que de verdad nos hace pueblo apartado para Él y la que nos hace estar dentro del pacto. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición este estudio y será hasta la próxima clase. Que el Eterno los bendiga y el Eterno los guarde. Hasta la próxima. Shalom. Redención enviaste a tu pueblo.